bienvenidos a este programa Voces de la Nación. En esta ocasión vamos a hablar del presupuesto de egresos de la Federación, un presupuesto que ha sido catalogado como electorero, un presupuesto destinado a mantener una clientela electoral. Y precisamente para hablar sobre este tema hemos invitado al licenciado Moisés Gómez Reina. Él es coordinador de asesores de los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y también a la diputada Sonia Rocha, quien actualmente es secretaria de la Comisión de Presupuesto. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Pues bien, tuvieron una discusión amplia, una discusión ajetreada con los integrantes de Morena, que son la fracción parlamentaria mayoritaria en la Cámara de Diputados. Estuvieron hablando sobre los diversos tópicos, las necesidades que tiene el país. Y después de esa discusión donde se manifestaron los alcaldes, donde la gente que representa al sector rural presentó sus inconformidades, donde los gobernadores hicieron sus peticiones y al parecer no fueron escuchados, se entregó un producto final, un presupuesto de egresos que, a decir de muchos, no cumple con la expectativa social. Si les parece, vamos a iniciamos con Moisés. Tu opinión general sobre este presupuesto. Mira, pues yo coincido, primero muchas gracias a La Nación por invitarnos a compartir este espacio. Yo coincido con la posición del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, donde decía que el presupuesto era centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio, y en términos prácticos, para darle calidad y soporte a esa expresión, yo creo que hay dos elementos fundamentales que a mí me parece que tienen que tocarse de arranque en el tema de la discusión del presupuesto. El primero de ellos es que en el marco de los lineamientos de la política económica o del enfoque económico en la exposición de motivos, realmente parece demasiado optimista tener metas de crecimiento del 2% con todo lo que ha venido pasando en el último año, y sobre todo el tema de la producción de 1.9 millones de barriles diarios, lo cual pues, es prácticamente imposible. Es decir, dentro de lo que es el enfoque del planteamiento económico es irreal, y por lo mismo lo califiqué de demasiado optimista, pero irreal. Y en la segunda parte identificamos, para calificarlo electorero, centralista y clientelar, la reducción de las asignaciones a ciertos segmentos y el incremento a otros que, dicho de paso, y entraremos en la discusión en su momento, en la aplicación de dinero entregado directamente, sin reglas de operación, sin lineamientos claros, que prácticamente define ese carácter de opaco, de falta de transparencia y de un carácter más electorero. Bien, gracias, Moisés. Diputada, tú que estuviste en la Comisión de Presupuesto, en el estira y afloja, ¿qué conclusión tienes de este ejercicio que se hizo, la orientación que decidió darle el grupo mayoritario, en este caso Morena, al presupuesto de egresos de la Federación? Claro que sí, pues igualmente un gusto poder acompañarnos aquí en esta otra emisión, compartir con mi ex compañero senador, otros tiempos por cierto, con Moy. Muchas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes. Pues mira, yo esta historia del presupuesto la vivimos nosotros en la Cámara, especialmente los que somos integrantes de la Comisión de Presupuesto, pues con un cambio de sede, que antes de iniciar al aire comentábamos que este cambio de sede en realidad no se da necesariamente por los campesinos que estaban afuera y otras organizaciones, por esa presión. En realidad este cambio de sede y esta situación se da por una situación interna del grupo mayoritario, que es Morena y sus aliados, y que nosotros vivimos y tenemos hoy un presupuesto adicional a lo que Moisés dice. Efectivamente, yo le pondría también con un retraso en aprobación, con un incumplimiento de ley, que a lo mejor alguien dirá que eso no es nuevo, que antes el reloj legislativo se había parado, que eso ya no es una cuestión de ahora, que ya había pasado, pero que de nuevo se volvió a incumplir la ley, que hubo un retraso por haber un retraso en la aprobación a como la ley nos establece,
Es un presupuesto 100% como el presidente lo quería, así se votó al final. Hubo solamente una reasignación muy pequeña, en realidad todo lo demás quedó exactamente como el presidente. Hoy creo que el presidente no tiene pretexto para que no se cumplan sus expectativas y sus condiciones, porque la mesa está dada como él la puso, porque la mayoría de Morena y sus aliados así lo decidieron. No hubo intermediación, eso es muy importante. Es un presupuesto que no concilia con los grupos sociales, porque volvemos a lo mismo. El cambio de sede, el retraso no fue desafortunadamente por esa presión que hicieron el campo y otras asociaciones. No es esa presión. Que quede claro que ellos hicieron el retraso, que ellos planearon toda esta situación por una situación interna de desgaste al interior de sus mismas fracciones, en donde hay intereses del campo, hay intereses de otras asociaciones, y que por supuesto, bueno, afortunadamente a lo mejor algunos legisladores ya están abriendo los ojos y están viendo que esto no puede seguir así. No tuvo al final en la solución un término bueno, pero sí creo que no hay interlocución. Destruyeron totalmente, adicional a lo que comentábamos de cómo se distribuye el recurso para sus 3 proyectos prioritarios de la Presidencia de la República, de cómo se distribuye el recurso, ya que lo comentaba Moisés, sino yo le pondría al final que también destruyeron la posibilidad de tener contrapesos en el gobierno con la disminución de recurso a los organismos autónomos. Bien, a ver, pues hay inconformidades por todo el país. Es clara la intención del presidente de la República de tener recursos para 3 proyectos que se han considerado caprichos del actual sexenio. Por un lado, hacer una refinería en Dos Bocas, en su tierra, en Tabasco, una refinería que diversos expertos han catalogado como inviable financieramente, no es rentable, pero el presidente tiene ese capricho y esa visión. Para hacer esa obra le ha estado quitando recursos a los estados. De igual suerte, él tiene la idea de que con un tren va a reactivar la economía en el sureste, pero está lastimando el desarrollo, el crecimiento en diversas entidades del país. Y por último, una obra del máximo capricho, el aeropuerto en Santa Lucía. Estos 3 grandes proyectos han jalado el mayor número de recursos que hacen falta para el equilibrio regional. Moisés, yo quisiera preguntarte, ¿qué rubros son los que se ven más afectados en esta distribución del presupuesto? Mira, pues la verdad es que me parece ser que los 3 que le interesan más a la gente. El primero, la seguridad. En términos muy prácticos, hay una reducción importante de los principales rubros que están relacionados con la seguridad. Segundo, el tema de la política social. El tema de la política social, en donde sabemos perfectamente bien que la política social se sustenta en 4 ejes fundamentales. El primero de ellos es el tema de la salud, el segundo, el tema de la educación, el tercero, el tema de la vivienda, y el cuarto, el tema de la alimentación. Y si revisamos específicamente qué es lo que está pasando, aun cuando le dan una suficiencia impresionante a la Secretaría de Bienestar, porque le aumentan cerca de 8.365 millones de pesos, es decir, hay un aumento de 52% en las asignaciones en la Secretaría de Bienestar. Realmente van a rubros más electoreros, es decir, ir a entregar dinero directamente, cuando tienes, por otro lado, en el tema de la salud, una ausencia en la compra de los medicamentos, una serie de omisiones, falta de capacidad en la atención hospitalaria, falta de calidad en la atención hospitalaria y una postergación de muchas de las citas de las gentes que requieren atención médica urgente o una cirugía en lo particular. En el tema de educación vemos una reducción importante dentro de los rubros increíble de nóminas para el magisterio o de operación. En la reforma laboral, Fernando, permíteme que me detenga un poco, en la reforma educativa, perdón, en lo que acabamos de revisar hace algunas semanas,
se planteó por parte de Morena la inclusión de la educación, de la educación superior como una obligatoriedad. Sin embargo, no hay un reflejo en el presupuesto para poder atender lo que se modificó por parte de ellos en la propia reforma. Y bueno, para terminar en esta parte, yo creo que de los rubros también importantes de afectación es el tema del empleo, es decir, la reducción impresionante que hay en el campo, tanto en el tema del crédito ganadero, como el tema de Agroacemex, o como el tema de los créditos que estaban establecidos, van a meter en una situación de atonía al campo. Y por otro lado, la reducción o la eliminación de estructuras como el INADEM, como el Consejo de Promoción Turística, como algunos otros que eran elemento fundamental para la generación y el sostenimiento del empleo, creo que ha afectado. En síntesis, y disculpa que me haya alargado, no, creo adelante. Que en los 3 rubros en los que a las personas les interesa tener mejora, que es seguridad, con el peor año 2019 en número de homicidios, hay reducción importante en la inversión. En política social, ya lo comenté, educación, salud, vivienda, y 3 en empleo. Creo que eso es desastroso para la gente, para los mexicanos y para los que estamos trabajando en este tema. Gracias. Diputada Sonia, ¿tú cómo observaste la afectación a los diversos rubros que componen el presupuesto de la Federación? ¿Qué quejas has recibido? ¿Qué opiniones has acumulado sobre este producto final? Claro, pues mira, yo creo que coincidimos mucho. Yo, adicional a lo que Moisés ha comentado, por supuesto sí, el tema de seguridad, el tema del campo, el tema en reducción más grande que se hizo fue el tema del campo. Efectivamente, al final, al igual que en seguridad, hubo algunas reasignaciones de esas que yo comentaba, de 11,396.6 millones de pesos, que fue lo único que hubo de reasignación al proyecto que originalmente se nos mandó a la Cámara por parte de la Presidencia. Por supuesto, seguridad, después de haber tenido el año más sangriento en la historia, después de los últimos 20 años, de más de 30,000 homicidios, creo que al ciudadano le preocupa la seguridad de su casa, le preocupa que no lo asalten en la calle, que no le quiten el celular, que no le quiten el carro. Eso, por supuesto, tiene un incremento, que es lo que luego no vemos a lo mejor todos, y los ciudadanos nos dicen a nosotros, tiene un incremento en su vida diaria. Hoy, ¿cuánto suben los seguros por la cantidad de carros que se roban? Eso te afecta al pequeño comerciante que tiene una tienda y que tiene un carrito y que con eso la surte, hasta el que tiene muchos más medios de transporte, por ejemplo, u otros negocios, y tiene muchos más. Por supuesto que a todos nos afecta de una u otra manera, no nada más la acción en sí de la inseguridad, sino lo que los altos índices conlleva, que son aumentos en los costos, por ejemplo, de seguros y de muchas cosas que los ciudadanos te dicen cuando sales a la calle. Por supuesto, en el tema de salud, bueno, ese es el tema más importante. Yo creo que el que aunque hoy le hayan puesto a 11 proyectos más reglas de operación, pasar de 52 que solamente tenían a 11 más, que eso creo que fue la nota de decir, bueno, hoy pusimos reglas de operación, sí, fue por mucha presión de la oposición, por cierto, pero aparte solamente a 11 programas se les puso nuevas reglas de operación. Y yo lo comentaba en la comisión y se los digo ahora aquí al auditorio, es ¿por qué no se hizo hace un año? Sí, entonces sí se pueden poner reglas de operación. Creo que el que sepamos a dónde se va el recurso, todos los mexicanos que pagamos ese recurso con nuestros impuestos tenemos el derecho de saberlo. Creo que eso es importante para la gente. ¿Por qué? Porque yo les comento a los ciudadanos, y los ciudadanos me comentan, ¿no? Bueno, tenemos 2 o 3 proyectos adicionales a los que tú comentabas, Fernando, que me parecen importantes. Los 3 proyectos que ellos traen, donde hubo aumento, que es precisamente el tema de los adultos mayores, ¿no? El programa de pensión para el bienestar, que tiene casi 130,000 millones de pesos. Pensión para personas con discapacidad, 15,000 millones de pesos. Entonces yo les diré a los municipios, los DIF ya no tienen que trabajar. Ahí tendríamos que poner a todas esas personas que tienen una persona con discapacidad. Sin embargo, cuando vamos a las comunidades, a los municipios, la gente sigue pidiendo la silla de ruedas, la andadera, el apoyo. Entonces, ¿dónde está ese recurso? Es que no está llegando. Cuando vamos, la pareja de las personas arriba de 68 años, en muchos casos, alguno de los dos tiene
la pensión, el otro no lo tiene. Y yo le digo, con una pensión de adulto mayor, va a poder ir, si se enferma, a un centro de salud, a un hospital, a un privado, y va a poder realmente cubrir sus necesidades. No, es recurso que no está bien direccionado, porque efectivamente hoy se le va a dar el dinero, pero tú comprar un medicamento, tú solito sale mucho más caro que si se hace como normalmente se hacía, que es una bolsa, y pues el ciudadano tiene el derecho de ir al centro de salud y que le entreguen su medicamento. Por eso es que hoy tenemos ese desabasto del que tú comentabas, Moisés. Y efectivamente, otro, bueno, Sembrando Vida, que ese es el tema del campo. El campo pedía, Fernando, 24,000 millones de pesos. Y había, para Sembrando Vida, el presupuesto son 28. Un programa que no tenía reglas de operación, un programa que en muchos estados no ayuda porque no cubre las condiciones, un programa que bien a bien muchos no sabemos ni cómo funciona. Por supuesto que el tema del campo fue el más perjudicado, pero que sí había recurso de dónde, sin menoscabar estos situaciones tan importantes como el tema de seguridad y la salud, de dónde pudiéramos nosotros reasignar recursos. Y vuelvo a lo mismo, creo que no hay que perder de vista que en este presupuesto solamente se reasignaron más de 11,000 millones de pesos y no más allá de todo lo que se pudo haber hecho si realmente se hace eficiente el presupuesto con todo. Y lo que ya Moy nos comentaba de que los porcentajes a los que se dice que vamos a crecer no serán los que se dice, que ya el petróleo no va a ser suficiente para mantenernos de ahí como país, y que habría que buscar otras opciones, pero que estamos viendo al pasado y administrando la pobreza en lugar de buscar la riqueza para poder administrar la riqueza. Pues mira, lamentablemente yo sí coincido la expresión de muchos que han manifestado que el presidente de la República sí piensa en las próximas elecciones y no tanto en las próximas generaciones. Está pensando en la próxima elección, tiene una bolsa amplísima para poder repartirla en pleno proceso electoral y está preparando las cosas por allá. Yo le repetía en una emisión anterior que todos los gobiernos de carácter populista, como el de Andrés Manuel López Obrador, siguen una secuencia de pasos muy claros, muy definidos en torno al objetivo de controlar el poder. Primero llegan a colonizar el gobierno, meten a sus cuates, sus amigos, dejando a un lado la capacidad. Segundo, buscan controlar todos los poderes. El poder ejecutivo ya lo tiene Andrés Manuel, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tiene el poder legislativo y le mete mano al poder judicial, concentrando el poder en una sola persona. Y por último, estos gobiernos de estas características buscan generar una clientela electoral. Y precisamente el presupuesto que aprobó Morena en esta ocasión parece que tiene ese rumbo, Moisés. Claro. Tiene ese objetivo, dejar una gran cantidad de dinero para repartir en efectivo, sin reglas de operación, por lo que ellos denominan los siervos de la nación, que no son más que operadores de Morena. Ahí es el problema, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy al pendiente para que los recursos públicos que generamos entre todos lleguen realmente a solucionar la necesidad pública. Lastimosamente, este presupuesto está direccionado con un claro objetivo electoral. ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, yo creo que son dos puntos interesantes de lo que acabas tú de comentar. En primero, ¿qué representa la conducción de un país en términos de satisfacer las necesidades de los ciudadanos? Es hacerlo con la visión de que para poder distribuir el ingreso o la riqueza, como le llaman algunos, pues se tiene que generar riqueza e ingreso. Y las únicas 4 formas en las que se puede hacer desde una visión facilitadora como gobierno es incrementar las exportaciones para que puedan ingresar recursos, el incrementar la inversión pública para que esa inversión pública se convierta en un motor generador de ingreso, el generar empleo y el de tener las condiciones atractivas para que haya inversión extranjera en el país. Son 4 motores. Hoy, de estos 4 motores que tiene un avión, están apagados 3. Está apagado el motor de las exportaciones porque hay una reducción sensible en la actividad manufacturera del país, y ahora con lo que está pasando en el campo se visualiza una reducción importante también en lo que va a pasar en los siguientes ciclos en el campo. 2, inversión pública. Hay una reducción constante. Hay un dato interesantísimo que quisiera compartir con el auditorio. La inversión física del gobierno federal, que es la inversión en
en infraestructura, se redujo para el 2019 en 36 mil millones de pesos. Es decir, en comparación con el 2019, el 2020 hay una reducción de 36 mil millones de pesos. Y del 2020 aún es menor que la del 2018. Entonces hay una depauperización del gasto de inversión, que es lo que motiva. Sí hay gasto de inversión, pero tú lo has dicho, está en Dos Bocas, está en el Tren Maya y está en el aeropuerto. Y entonces todos los demás proyectos de inversión están queriendo impulsarlos a través de la estructura del sector privado, y el sector privado pues requiere de esa mano. Y el tercer elemento importante del que hablábamos, que es el tema del empleo, vemos cada vez más que se reduce la generación de empleo. Año con año, trimestre con trimestre, estamos reduciendo la generación de empleo, y sí se está generando empleo, pero se está generando empleo de 1 o 2 salarios mínimos. Y lo que habíamos logrado en los últimos 20 años era generar mayor empleo de 3, 4, 5 o de más de 6 salarios mínimos. Entonces, me parece que el tema de la inversión extranjera directa, que es algo que han querido ellos, Morena, el gobierno federal, decir, también tiene sus claroscuros, y termino con esto. Tradicionalmente la inversión extranjera directa tiene un porcentaje de más del 60% la nueva inversión extranjera directa, y 40% la que ya está establecida, la que está establecida para reinversión. Y en este año, por primera vez en 15 años, la que ya está establecida tiene 64%. Es decir, la que ya estás aquí, pues ya vas a reinvertir. Y la nueva inversión extranjera tiene 36%. Es decir, ha cambiado el enfoque, y eso lo único que te transmite es incertidumbre. Así es. Realmente el tener garantía de cómo se va a comportar el país, pues es el mejor elemento que le puedes dar a cualquier empresa en el país y en el mundo. Tener certidumbre económica, tener respeto al Estado de Derecho, que es algo que ha faltado en el actual, el no concentrar el poder en una sola persona. Sonia, ¿cómo ves este presupuesto al que muchos han catalogado como electorero, como un instrumento para conservar el poder? Mira, yo creo que con ejemplos nos vamos a entender más por qué sí es electorero. Sí se está buscando no hacer crecer al país, sino mantenerlo para mantener esa clientela. Y lo digo porque un programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, que de entrada el tema se me hace noble. Creo que ayudar a los jóvenes es bueno, pero con 3,600 pesos, lo hemos encontrado en el campo, pues creo que es importante, en nuestros distritos, en las casas. Jóvenes que tienen un tutor que se queda con 1,200 pesos de los 3,600, el joven con 1,200, y el servidor de la nación, que es al que tú mencionabas, son otros 1,200. Pero perfecto, hasta parece que se los hicieron como anillo al dedo. Hoy tú vas con un joven, que ya no hablemos de la última reforma, donde la universalidad en la educación superior es obligatoria, que dice la Constitución, sí, y que así se votó, cosa que no estamos en contra. Creo que eso es noble, nada más tenemos las condiciones, hemos crecido, como bien decías, para realmente tener esas condiciones de ofrecer, no nada más en una hoja lo que decimos, sino en la práctica y en la realidad. No, porque con esos 3,600 yo he investigado, y ir a una escuela, por ejemplo, de mecánica, que sí es aprender un buen oficio, ¿no? Porque ¿cuánto cobran unos mecánicos? Bueno, que te podría costar 2,500 la mensualidad. Con 3,600 un joven podría aprender. ¿Por qué no hacer mejor otros programas que realmente los ayuden a ser productivos? Quitamos emprendedores, o quitaron más bien ellos emprendedores desde el año pasado, que sí motivaba a crecer. Hoy tenemos un gobierno, Fernando, que lo único que hace es mantener lo que no produce, y a los que ayudan, a los que producen, a los campesinos, a la gente que quiere invertir, a los jóvenes emprendedores se les quita la posibilidad de hacerlo. Hoy gana más un joven construyendo el futuro que un médico residente que ayuda y que es médico residente, pero que ya acabó una carrera, que es una parte del proceso de los médicos. Hoy, para poner otro ejemplo claro, y con eso termino, los estándares internacionales dicen que los países tienen que poner 6.5% del PIB para salud. México pone 2.5% del PIB. De entrada no estamos ni en el estándar. Bueno,
Y nosotros tuvimos el año pasado de subejercicio 1% del PIB. De ese subejercicio que se está guardando, de donde no se le da a todos los programas, no se les da a toda la gente de los programas que ellos quieren, como los adultos mayores, como Jóvenes Construyendo el Futuro, porque estoy hablando del que se le da. Sí, claro. Hay que ver el porcentaje de los que no se atiende ese recurso, o de Sembrando Vida. Todo ese recurso se llama subejercicio, que es el que tuvimos, que fue 1% del PIB. Y nosotros tenemos subejercicio de 1% del PIB y le damos 2% a salud, que es lo más importante, porque lo comentábamos, al igual que seguridad, porque sin salud nadie, es lo más importante que necesitamos, aparte, por supuesto, después de educación, por supuesto, seguridad, pero salud. Si con este ejemplo no tenemos claro qué es lo que le importa al gobierno, me queda claro que los ciudadanos no le importamos al gobierno. Esa sería la moraleja, ¿no? Efectivamente, ¿qué están haciendo? Pues solamente le importa el tener esa clientela para que cuando vengan los nuevos procesos electorales ellos puedan tener primero un recurso, es un ahorradito, no para los intereses de la generalidad, sino para intereses políticos. Por eso es que hoy incluso disminuir el presupuesto a los partidos políticos no les interesa, porque ellos van a tener su bolsa. Claro. Los que están en el gobierno, ¿y cuáles son esos? Pues lo digamos claro, la mayoría y sus aliados. Sí, en este ejercicio que está por concluir, el gobierno dice que ahorró más de 100,000 millones de pesos. De ese tamaño es la bolsa secreta de Andrés Manuel López Obrador. Impulsaron una ley de austeridad que en términos concretos reduce esa ley a decir que todos aquellos ahorros que tenga el gobierno los habrá de manejar directamente el presidente de la República. Pero una cosa son los ahorros y otra cosa son los subejercicios. En este año Andrés Manuel no dejó gastar en muchas cosas que eran prioritarias para el país, para que esta bolsa se engrosara. No sabemos en qué la ocupó. A este presupuesto, Moisés, se le acusa de ser opaz, de fomentar la poca transparencia, de ahuyentar las licitaciones como una medida correcta para el ejercicio del gasto público. Es un presupuesto, pues, a la mano, a la antigüita, como en los 70s. Mira, yo creo que las expresiones que utiliza el grupo parlamentario de ser centralista, de ser electorero, de ser clientelar, de ser opaco, las hemos tocado en toda la exposición del programa. Es importante señalar que sí está atendiendo con dinero a un segmento específico de población, que es la que le garantizará eventualmente la permanencia. Pero es costoso, porque el asignar directamente dinero a ese segmento deja descubierto otros segmentos que necesariamente requiere recursos para tener la posibilidad de generar desarrollo. Yo no estoy en contra de que se genere en el programa de los jóvenes con visión de futuro empleos para gente que quiere estudiar carpintería, mecánica, lo que sea. Me parece que los oficios son muy dignos y muy importantes, pero también me parece que la visión aspiracional de nuestros jóvenes es entrar en esquemas de mayor ingreso. Es decir, hay quienes quieren estudiar mecatrónica, hay quienes quieren estudiar tecnologías, hay quienes quieren estudiar otro tipo de carreras, que son las carreras que hoy están rifando globalmente. Pero para que lleguen a México esas empresas que generen esos empleos, necesitamos tener una estructura de desarrollo que se está minando, que estás determinando el dinero hacia unas cosas que de suyo sí puede ser importante, para ellos es importante porque es su base electoral, pero estás dejando de invertir en cosas que son verdaderamente importantes y que tienen que ver con la posibilidad de generar en el futuro, en el corto y mediano plazo, empleo para los millones de jóvenes que están incorporando cada año con una visión aspiracional para tener mejores empleos y mejores remuneraciones. A mí me parece que el tema de la honestidad debe de estarse reflejando con el 80% de las asignaciones directas que hay en las licitaciones públicas. Y a mí me parece que el tema de la austeridad debe estar reflejado pues con una serie de gastos adicionales que se tuvieron que hacer, como la cancelación del aeropuerto, o con las cosas que se tienen que invertir ahora por haber fallado en las licitaciones de las medicinas. Es decir, me parece que
un ingrediente adicional al que he mencionado, que tiene que ver con las asignaciones directas y a la poca efectividad del gasto, lo tenemos que relacionar también con el afectar a los organismos autónomos. Es decir, quitarles presupuesto al Poder Judicial, que es un organismo autónomo, se le quitó cerca de 1.300 millones de pesos. A la propia Fiscalía General de la República, cuando tienes un problema de seguridad impresionante y le quita cerca de 1.500 millones de pesos. Al INE, que es un organismo autónomo, o al Consejo General de la Judicatura Federal, es decir, le quitas dinero a todo, pero sobre todo le quitas dinero a los estados y a los municipios. Y entonces lo que haces es, desde la Bolsa Central, tomar la decisión en un escritorio en la Ciudad de México, sin tomar en consideración de lo que puede estar pasando en Calakmul, o lo que puede estar pasando en Bacanuchi, o lo que puede estar ocurriendo en Tampico, Tamaulipas, o en Los Cabos. Es decir, me parece ser que hay muchísimas necesidades y que cada región tiene su problemática, su casuística y su forma de atender las cosas, que no pueden ser decididas necesariamente desde la Ciudad de México. Así es. Pero lamentablemente este gobierno navega en un mar de opacidad, no quiere dar información, no quiere dar cuentas, pero bueno, vamos a pedirle a la diputada Sonia Rocha una conclusión final para este programa del día de hoy. Pues mi conclusión debería de ser, y creo que así los ciudadanos lo vemos, es que este gobierno es incongruente. Ya lo dijimos, por un lado, crea un programa que le falta mucho, que son Jóvenes Construyendo el Futuro, pero por otro le quita presupuesto a Prepa en Línea, que es muy importante para los jóvenes que no tienen la posibilidad, a escuelas de tiempo completo, que son muy importantes. Por supuesto, no quiere contrapesos, no quiere que nadie le haga estorbo, ya lo dijimos, le quita recurso a estos organismos autónomos que han costado pues muchos años para que se llegara a esto. Por supuesto, antes no existían, se han creado por la sociedad, no son un triunfo de partidos políticos ni de colores, son un triunfo de la sociedad porque así lo ha exigido, y hoy pues no le responde a la sociedad. Es incongruente porque habla de una ley para regresarle al pueblo robado también, ¿no? Que ya la platicamos, la vimos en la Cámara, y hoy está hablando de una ley de amnistía, y yo le digo, no nada más le va a regresar al pueblo lo robado, también al pueblo le va a regresar a los delincuentes, porque con la ley de amnistía van a salir. Entonces es incongruente. Todos los días en las mañaneras se escuchan cosas que no tienen un orden, o que yo resumo diciendo que el presidente López, por supuesto que sabe no nada más a quién atiende, Fernando, también sabe a qué le habla, a quién le habla, cuál es su sector, a quién va a atender y a quién le habla todas las mañaneras, y con quién hace todas las acciones en la Cámara para que la mayoría y los aliados que hoy están con ellos, y que también van a ser responsables a lo que lleguemos en este país a consecuencia de las acciones que se están dando. Yo creo que nada es coincidencia, en esta vida nada es coincidencia, y todo lo que todos los días se hace y como lo va planeando tiene un sentido, y por supuesto es tener el poder, tener el control, no tener oposición, no tener ni oposición en prensa, como regresar a hace muchos años, de lo que venimos luchando, de los que muchos jóvenes no se acuerdan, incluso diría yo, no me acuerdo, pero que pasó, y que creo que hoy los ciudadanos deberían de ser un apoyo con nosotros, independientemente de los colores, para ayudar a que realmente lo que se ha construido no se pierda solamente por el capricho hoy del presidente. Gracias, Sonia. Una conclusión final, licenciado Gómez Reina. Mira, a mí me parece, y un poco parafraseando a Sonia, me encantaron dos de sus comentarios. Uno, dice, es que muchos jóvenes no se acuerdan. Bueno, muchos jóvenes ni siquiera lo vivieron. No. O sea, una gente que ahorita tiene 18 o 20 años, pues no vivió muchas de las cosas que estamos hablando. Y luego la parte, un poco parafraseando a la fracción parlamentaria del Senado, del panel del Senado, cuando se habla del Instituto para regresarle al pueblo lo robado, pues deberíamos poner en primer lugar por regresarle las estancias infantiles a las madres trabajadoras. En segundo lugar, deberíamos de regresarles el tema de los tratamientos de cáncer a los niños que están afectados, el tema de los centros de atención a víctimas, a las mujeres víctimas, y con eso creo que empezaríamos a regresarle al pueblo parte de las cosas que se le han robado.
El presupuesto de seguridad. Presupuesto de seguridad. Infraestructura, etcétera. Y ahí nos podemos ir. Y creo que puede ser materia del instituto. Pues esto nos da como para 3 programas más. Sí. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por Encantado, tu asistencia el día de hoy, diputada. Un placer saludarte. Gracias. Esto es Voces de la Nación. Les agradecemos mucho su atención.